¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, estimados compañeros, amigos y colegas. Nuevamente aquí una nueva entrega con el Dream Team tributario boliviano. Dentro de nuestra tribu tributaria, en esta ocasión tenemos como invitado al eximio profesional doctor Eric Castro, quien en su vida profesional se ha especializado en materia constitucional y definitivamente se convierte en un referente también dentro de la docencia, tanto en pre y posgrado, docencia universitaria. Él ha pedido que podamos a través del Zoom desarrollar una pequeña presentación y lógicamente mi posición es que estoy completamente honrado de tenerlo como invitado dentro de nuestro segmento y que nos pueda compartir sus conocimientos. Mi estimado doctor Eric Castro, yo le pido ante todo primero su saludo y agradecerle nuevamente por la invitación. Adelante, por favor, doctor. Estimado doctor Henry, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un honor compartir estas tertulias en materia tributaria con usted, un entendido, un especialista en materia tributaria. Y al contrario, yo me siento honrado por haberme invitado. Han pasado varios excelentes profesionales en el ámbito tributario que nos han hecho conocer algo más, aspectos interesantes, y el día de hoy espero no defraudar con el Dream Team, como dice en la tribu tributaria, doctor. Muy buenas. Muy bien, doctor, excelente. Vamos a hacer la pregunta de rigor, ¿no? Es importante que todos nosotros, como profesionales, con la experiencia que hemos adquirido y con la actividad profesional, pues podamos brindar unas palabras de aliento, unas palabras de reflexión y ante todo unas palabras de apoyo y asesoramiento en nuestra materia como abogados, como técnicos, como profesionales en la contabilidad que hemos tenido en el grupo, en nuestra tribu tributaria, y lógicamente con ese mensaje frente a una situación tan pero tan delicada como es esta de la situación de salud a nivel mundial. Entonces, mi estimado doctor, yo quisiera que usted nos dé su parecer sobre esta situación actual, qué es lo que podemos esperar, qué tendríamos que hacer y desde su punto de vista alguna exhortación. Adelante, por favor, mi estimado doctor. Muchísimas gracias. Y es lamentable la situación por la que estamos atravesando, no solo a nivel Bolivia, a nivel mundial, ¿verdad? Y este coronavirus que se está cobrando varias vidas, la vida de las personas. Aquí el derecho humano, aquí el derecho fundamental, el derecho humano a la vida, a la salud. Voy a ingresar de alguna manera a establecer alguna solución que podría establecerse en este caso. He estado dando lectura a artículos a nivel internacional y pues me encontré con algo bien interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial basada en la analítica. Algo que pocos países y en Bolivia creo que desconocemos ese aspecto. Muchas veces y en varias enfermedades como el cáncer, algunos otros virus que se han logrado detectar, que se han logrado contener gracias a esta inteligencia artificial basada en la analítica. Entonces es momento de que nuestro país empiece a repensar, empiece a invertir en esta inteligencia artificial, porque esta inteligencia de alguna manera permite predecir, permite modelar los brotes de coronavirus. Y si el gobierno logra predecir con precisión las ubicaciones específicas del coronavirus en nuestro país, es decir, identifica los puntos críticos, fácilmente va a poder contener de manera eficaz la propagación de este virus. Excelente. Imagínense, con la inteligencia artificial. Qué bueno. Muy bien, mi estimado doctor, esta exhortación es tan importante porque este segmento
Yo creo que debe viralizarse, debe llegar hasta las más altas autoridades del país, pero bueno, en lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista profesional y meramente propositivo, esperemos que esto sea tomado por las altas autoridades. Muy bien, mi estimado doctor, haciendo un preámbulo a la temática que usted ha escogido para el día de hoy, que a mí me encanta porque es en verdad el momento en el que los profesionales deben explayarse, deben desarrollar todo su conocimiento y sentirse cómodos en esta explicación, porque definitivamente lo que nos hace falta a nosotros es justamente conocer ese consejo. Un pequeño preámbulo. Sabemos todos, estimados compañeros y colegas que nos ven, que ante todo tenemos en materia tributaria las famosas fiscalizaciones, las famosas determinaciones, los famosos ejercicios de las facultades de la administración tributaria, y estamos muy vinculados en el tema de la impugnación a estas facultades, a este ejercicio de estas facultades de todas las administraciones tributarias, como ser la administración tributaria aduanera, la administración tributaria nacional y la administración tributaria municipal. Pero, sin embargo, no podemos dejar de lado de que al margen de estas facultades de las administraciones tributarias, el Estado propiamente tiene un poder de imperio legal que se llama justamente la potestad tributaria, que le permite al Estado, a través de todos sus niveles de gobierno, puede ser nacional, puede ser departamental de las gobernaciones, municipal, regional o indígena, originario, campesino, el Estado en esos niveles de gobierno puede crear, modificar y extinguir tributos. Esa potestad tributaria que tiene el Estado es muy poco conocida dentro de nuestro país y es justamente la temática que nos va a brindar esta tarde o este día el doctor Eri Castro. En realidad vamos a hablar de la impugnación y los recursos en contra de la creación de tributos en general. Pasando a desarrollar el tema, mi estimado doctor, tiene usted a su disposición las pantallas, los audios de nuestro perfil para que pueda explicarnos de qué se trata este tema. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, estimado doctor. Mire, la presentación que he preparado es una sola presentación sobre la información jurisdiccional del Tribunal Constitucional Plurinacional desde el año 2012 hasta el año 2017. Es decir, es un documento oficial que lo ha elaborado el Tribunal Constitucional, donde establece la cantidad de procesos que son de conocimiento del Tribunal Constitucional y la cantidad de resoluciones, es decir, sentencias constitucionales. Usted podrá verificar que en el año 2012, entre acciones de libertad, amparo, cumplimiento, protección de privacidad, el Tribunal Constitucional ha resuelto 2.464 casos. Imagínense. El año 2013, 3.215 casos. El 2014, 3.986 casos. El 2015, 3.853. El 2016, 4.174. El 2017, 3.484. Haciendo un total de ¿cuánto en estos 5 años? 21.176 sentencias constitucionales. De todo tipo, en toda materia. En todas las materias, en todas las acciones, recursos, consultas que se someten y que es atribución del Tribunal Constitucional resolverlas. Pero ¿cuál es el dato interesante? Los recursos constitucionales son 3 que se presentan de manera directa al Tribunal Constitucional. Un recurso directo de nulidad, un recurso contra resoluciones del órgano legislativo y el otro recurso que es contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales. Que lo he denominado acá tributos en general. Muy bien. Lo más interesante es que este tipo de recursos son casi mínimas en su presentación. Vale decir que los abogados, los profesionales, de alguna manera desconocemos la presentación de estos recursos porque en el año 2012, imagínense,
De 2.464 casos, solo 2 han sido recursos contra tributos, tasas, patentes, impuestos, derechos o contribuciones especiales. Imagínese. El 2013, 4. El 2014, 1. Imagínense. El 2015, 1. El 2016, 6. De alguna manera se incrementa. Y el 2017, 0. Sería interesante investigar las gestiones 2018, 19 y este año 2020, que no deben variar mucho en este tema. Entonces, me parece interesante que los profesionales, que las personas que nos ven, conozcan cuál es el ámbito de aplicación de los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales. Muy largo el nombre, pero que de alguna manera tenemos que saber, porque muchas veces tratamos de presentar acciones de amparo constitucional, acciones de inconstitucionalidad cuando no corresponde. En materia tributaria lo que se tiene que presentar son recursos directamente al Tribunal Constitucional que tienen sus características especiales, que son diferentes a las de una acción de inconstitucionalidad que más adelante le voy a explicar. Excelente, doctor. Tenemos una norma, una ley, que a mi parecer es una ley muy, digamos, hasta ociosa, yo la diría, porque la Constitución establece básicamente todos los parámetros por los cuales tanto el Estado como el sujeto pasivo tienen límites a sus derechos y obligaciones. En este caso, los límites para la potestad tributaria del Estado, que es justamente esa potestad de crear, modificar o extinguir tributos, pues son los principios tributarios no solamente constitucionales, sino también doctrinales. Hay instituciones internacionales que sacan también principios, pero yo quisiera poner un ejemplo. Si en realidad en el IVA y en el IT tenemos una misma conducta basada en la que se basa justamente el hecho generador de ambos tributos, esta normativa, si no me equivoco, es la ley 150, podría ser, mi estimado doctor, de atribuciones jurisdiccionales, no necesariamente jurisdiccionales, sino de competencia de creación de tributos. No estoy seguro del número de la norma, donde se establece que las diferentes jurisdicciones y competencias autonómicas tienen distintos tipos de atribuciones para crear tributos, ¿no? Esta norma establece digamos, este desarrollo, este desglose que la misma Constitución nos da para poder, en materia de autonomías, crear tributos. Yo le pediría que nos pueda ilustrar sobre este tema, y seguramente usted lo va a ver más adelante, el tema del procedimiento específico que se tiene que seguir para hacer estos recursos en contra de los tributos. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Y tiene que ver, estos recursos tienen que ver con las entidades territoriales autónomas, vale decir, el nivel central, el nivel departamental, el nivel municipal, inclusive el nivel indígena originario campesino. ¿Por qué? Para ingresar en contexto, tenemos que tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado, a partir del artículo 125, que comienza con la acción de libertad y termina en el artículo 136 en relación a las acciones, 6 acciones constitucionales, vale decir libertad, amparo constitucional, protección de la privacidad, cumplimiento, acción popular y acción de inconstitucionalidad, se encuentran establecidos, detallados en la misma Constitución. Es decir, establecen el procedimiento, que se desarrollan de mejor manera en la Ley 254, en el Código Procesal Constitucional. Exacto. Pero el artículo 202 de la misma Constitución establece ciertas atribuciones, además de las acciones que he hecho referencia hace un momento. Y dentro de ellas se incorporan estos 3 recursos. Es decir, el artículo 202 señala que el Tribunal Constitucional tiene por atribución conocer las acciones, los recursos que he mencionado, las consultas que se realizan al Tribunal Constitucional, etc. Entonces, este es el marco constitucional respecto a los recursos. Simplemente el artículo 202 las identifica, no las desarrolla. Entonces, el año 2012, con la promulgación de la Ley 254, el Código Procesal Constitucional, se establece cuál es el procedimiento, cuál es el ámbito de aplicación de este recurso contra impuestos, tasas, patentes, contribuciones, derechos especiales.
Muy Y bien. bien, de esa manera, el artículo 133 del Código Procesal Constitucional hasta el artículo 138, de alguna manera va a establecer el procedimiento. Pero aquí hay un dato muy interesante. Vayamos por la parte final, es decir, por los efectos, Muy por bien. la sentencia. El Código Procesal Constitucional establece que el Tribunal Constitucional, ante el conocimiento de un recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, resolverá de la siguiente manera, estableciendo la constitucionalidad de la norma legal impugnada o la inconstitucionalidad de la norma legal impugnada. Excelente. Entonces, uno se preguntará, pero eso tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad, porque los efectos de una acción de inconstitucionalidad tienen que ver con esos dos efectos, que el Tribunal Constitucional puede declarar constitucional o inconstitucional una norma infraconstitucional, porque se considera contrario a los mandatos establecidos por la Constitución. Así es. Pero acá hay un tema elemental que muchos abogados de alguna manera confunden. Pretenden iniciar o presentar una acción de amparo constitucional, pretenden presentar una acción de inconstitucionalidad contra una ley que ha creado, ha modificado o ha suprimido un impuesto, una tasa, una patente o una contribución especial. Excelente. Razón por la cual la mayoría de las acciones en materia de tributos son declarados no al lugar. O sea, el Tribunal Constitucional no conoce esos temas, deniega la tutela inclusive en muchos casos. Han sido pocos los casos en los cuales el Tribunal Constitucional ha ingresado al fondo del asunto, con esta particularidad interesante. Resulta que las entidades territoriales autónomas tienen esas facultades, como usted decía, doctor, de crear, de modificar o suprimir una tasa, ya sea un impuesto, una patente, de acuerdo a su competencia. En base a la ley 154 de 14 de julio del 2011, ¿no? La ley de clasificación y definición de impuestos y para la creación y modificación de impuestos de dominio de gobiernos autónomos, ¿no? Excelente. Exactamente. Pero acá muchas veces las entidades territoriales autónomas crean un impuesto, una tasa, de manera arbitraria y no conforme al parámetro constitucional. Entonces, excelente, vale decir, va en contra de los parámetros de la Constitución. No nos olvidemos que cada entidad territorial autónoma tiene sus competencias establecidas, concurrentes, exclusivas, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, muchas veces los municipios, por ejemplo, crean una patente, crean una tasa sin la concurrencia del nivel central del Estado, en su ámbito de competencia concurrente, compartida, etc. Así es. Y directamente promulga esa norma. Puede ser una ley municipal, puede ser una ley departamental. Entonces, cualquier persona, a esto se denomina legitimación pasiva, cualquier sujeto pasivo del tributo, ya sea natural o sea jurídica, que considere que esa ley municipal, esa ley departamental está afectando sus derechos, puede interponer este recurso ante el Tribunal Constitucional. Ojo, no debiera interponer, no puede interponer una acción de inconstitucionalidad. Basta que sea un determinado tributo, sea una tasa, sea una patente, sea un impuesto, sea un derecho o contribución especial, necesariamente tendrá que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, no una acción de inconstitucionalidad. Primer elemento. Doctor, segundo elemento. ¿Qué denominativo tendría? Tendría que ser directamente una acción en contra de un tributo, así de simple, ¿verdad? Exacto, es recurso en realidad, así como se interpone el recurso directo de nulidad contra una determinada contra un determinado acto. Sí. Entonces, en esta situación se interpone un recurso contra, ya sea tasa, ya sea patente o una contribución especial. Excelente. Esto se presenta directamente al Tribunal Constitucional. Será el Tribunal Constitucional que conozca, notifique a las autoridades o autoridad responsable de la emisión de la norma
Ya puede ser que esa autoridad haya creado, haya modificado o haya extinguido algún determinado tributo. Entonces el Tribunal Constitucional va a notificar a esta persona para que presente los descargos correspondientes. Una vez que presenta los descargos, inmediatamente el Tribunal Constitucional procede a emitir la sentencia constitucional en el plazo de 45 días que establece la Ley 254. Quisiera que nos aclare este tema. ¿Quién tendría la legitimación pasiva en este caso? Ya usted lo dijo, pero para aclarar mejor el tema, para empezar el procedimiento, digamos, tenemos que saber ante quién tenemos que, en contra de quién tenemos que dirigir, por lo tanto, quién tendría la legitimación pasiva en este recurso, mi estimado doctor. Mire, por ejemplo, si es una entidad territorial autónoma municipal, o sea, el municipio tiene su ente deliberativo, ¿verdad? El consejo. Entonces, el consejo tiene su autoridad máxima, ¿verdad? Entonces, el recurso se plantea, el demandado sería el consejo de la alcaldía de La Paz, digamos, o la alcaldía del Alto, la alcaldía de Patacamay. A su ente deliberativo se plantea este recurso. Tendría que mencionarse a su representante máximo, al presidente del consejo. Exactamente, al presidente del consejo, ¿verdad? Y el presidente será que en uso de sus atribuciones haga conocer al pleno del consejo que la existencia de un recurso y por ende la respuesta correspondiente al Tribunal Constitucional, porque ellos consideran que esa norma está de acuerdo a la Constitución y no está en contra de los mandatos establecidos por la Constitución Política del Estado. Doctor, una vez presentada esta demanda, este recurso, ¿en cuánto tiempo se admitiría? La norma señala 15 días. Muy bien, muy bien. Pero sabemos que por la práctica procesal eso puede demorar mucho tiempo, ¿verdad? Lamentablemente eso ya uno escapa, o sea, no puede controlar esa situación. Exacto. Me encantaría que tengamos otra sesión para ver este tema de la creación, por ejemplo, de los tribunales constitucionales departamentales y su competencia, que se han creado recién hace unos cuantos meses atrás, para ver si esto está avanzando, está sirviendo, es útil, porque al final todo, no sé si eso me gustaría que usted nos pueda orientar, todo se acumula, digamos, en Sucre, o definitivamente esto ya ha sido un poco aliviado, por un lado. Y segundo, una vez teniendo esta admisión, ¿no?, de este recurso, mi estimado doctor, ¿en cuánto tiempo se notificaría al sujeto, a la autoridad impugnada? ¿En cuánto tiempo? ¿Y esta autoridad cuánto tiempo tendría para responder? La ley 254 establece de manera directa 15 días. O sea, que en el lapso de 15 días se tienen que realizar los diligenciamientos correspondientes, las respuestas a efectos de que el Tribunal Constitucional en el término de 45 días proceda a emitir la sentencia constitucional plurinacional. Excelente, excelente. Muy bien, doctor. ¿Qué más podríamos acotar en este tema? Tal vez usted tuviera algún modelito, algún ejemplo, alguna experiencia de alguna sentencia sobre este tema de recursos contra tributos. Y efectivamente son 3 sentencias, 4 en realidad, que han marcado la línea jurisprudencial que se debe establecer en relación a los recursos que se presentan al Tribunal Constitucional, específicamente en tributos, tasas, patentes, contribuciones especiales, derechos, etc. En primera instancia tenemos la sentencia constitucional 30/2010, que se emitió el 20 de septiembre, por el cual establece que este recurso es de carácter de control normativo, correctivo o a posteriori. No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional resuelve sus casos en el ámbito tutelar, o sea, ejerce su control de constitucionalidad en el ámbito tutelar, en el ámbito normativo y en el ámbito competencial. Y los recursos, tasas, patentes, estos recursos, el Tribunal Constitucional los resuelve, pero de manera normativa. ¿Eso qué significa? Que se somete esa ley a juicio de constitucionalidad. O sea, esa disposición legal que ha creado, modificado o ha suprimido algún determinado tributo, pues se tiene que verificar, o el Tribunal Constitucional tiene que verificar su compatibilidad con la Constitución Política del Estado. Excelente. Eso ya ha sido establecido por la sentencia constitucional 296/2014,
que se emitió el 12 de febrero. Además, en ese avance jurisprudencial, la sentencia constitucional 87 del año 2017, específicamente el 29 de noviembre, el Tribunal Constitucional realiza una diferenciación. ¿Qué señala? Señala que el alcance de este recurso no tiene que ver con los intereses o penalidades impuestas, no tiene nada que ver con la legalidad o irregularidad del proceso de fiscalización tributaria, no tiene nada que ver con el proceso de liquidación efectuado por la administración tributaria, ni mucho menos con el contenido, como se denomina, material del tributo omitido. Excelente. En esos casos, lo que correspondería en última instancia es agotar la subsidiariedad y presentar una acción de amparo constitucional, emergente tal vez de alguna fiscalización. En ese contexto no se puede interponer un recurso contra tributos, tasas y patentes. Lo que en realidad se somete a juicio de constitucionalidad o de revisión constitucional, como algunos autores denominan, es esa disposición legal, ya sea del municipio, del nivel departamental o de la indígena originaria campesina, si esa norma ha creado, modificado o suprimido algún determinado tributo y exista duda razonable respecto a la compatibilidad con la Constitución, entonces el Tribunal Constitucional va a conocer este recurso y si es contrario a los mandatos constitucionales, va a declarar su inconstitucionalidad. Caso contrario, declarará su constitucionalidad. Miren ustedes que son dos temas totalmente distintos. El efecto tiene que ver con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa norma impugnada, que lo mismo tiene que ver con la acción de inconstitucionalidad. Y esa acción de inconstitucionalidad establece de manera clara en relación a la legitimación activa, quiénes pueden interponer. Ahí está la diferencia. En la acción de inconstitucionalidad se puede presentar de manera abstracta y de manera concreta. De manera abstracta, ciertas autoridades, el presidente, los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los miembros de los órganos legislativos de las entidades territoriales autónomas, las MAES de las entidades territoriales autónomas, inclusive el defensor del pueblo. Solo ellos tienen legitimación activa en relación a la inconstitucionalidad de carácter abstracto. En concreto, tiene que ver el juez o tribunal o la autoridad administrativa de oficio o a instancia de parte que considere o que entienda que la resolución del proceso judicial o tal vez administrativo depende de la constitucionalidad de la norma que se promueve la acción. En cambio, en la acción, en el recurso que se presenta al Tribunal Constitucional contra tributos, cargas, patentes, contribuciones especiales, la legitimación es amplia. En esa amplitud solamente procede cuando la persona que ha sido alcanzado por ese tributo directamente puede presentar el recurso. No necesita estar en un proceso o emergente de un proceso judicial o de un proceso administrativo. Qué interesante, doctor, qué interesante, porque esto tiene que ver justamente con la generación de una conciencia profesional del profesional abogado que deba reconocer y hacer correctamente un escrito o un trabajo profesional para que esto obtenga los efectos jurídicos que estamos buscando. Es decir, si nos equivocamos del recurso y nos vamos por un amparo constitucional o nos vamos definitivamente por una acción de inconstitucionalidad, nos estamos equivocando y tendríamos necesariamente que acudir a la instancia correspondiente a través del recurso en contra de tributos en general. Y esto es tan, pero tan importante, mi estimado doctor, porque en los municipios se está dando esa posibilidad de que efectivamente se están dando muchos casos en los que se están creando tributos. ¿Nos podría dar un ejemplo, mi estimado doctor, de un caso concreto y cómo ha salido, digamos, esta resolución, si es que se ha creado positivamente, es decir, es constitucional o definitivamente es inconstitucional, o tal vez se ha rechazado por un mal planteamiento jurídico profesional? Adelante, por favor, doctor. En realidad, la mayoría de las acciones, de los recursos presentados, se han rechazado. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta estos aspectos del alcance de los efectos de la norma.
Es decir, la mayoría de los profesionales presenta acciones de amparo constitucional o acciones de inconstitucionalidad cuando no corresponden, cuando en realidad lo que se debe presentar son los recursos contra tributos, tasas, patentes, derechos, contribuciones especiales directamente al Tribunal Constitucional. Mire, ni siquiera pasa por las salas constitucionales en los departamentos que se ha creado mediante la ley 1104, ¿verdad? Entonces, esto se presenta directamente al Tribunal Constitucional. Eso es interesante, es un buen dato, mi estimado doctor. Vámonos a las conclusiones, por favor, doctor. Adelante, por favor. Usted seguramente nos va a dar un paneo general y, lógicamente, el mensaje final para poder nosotros asumirlo como alguien, como personas que estamos aprendiendo de este tema. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco infinitamente por haberme permitido participar en la tribu tributaria. Siempre el abogado que no estudia, que no lee un día, es menos abogado. Y lo que usted está haciendo es encomiable porque gracias a estos aportes de profesionales, lo que usted está logrando es que las personas, los profesionales, se ubiquen en esta temática no tan conocida, no tan manejada por los abogados en la especialidad. La mayoría de los abogados se dedica al ámbito civil, al ámbito penal, ¿verdad? Pero tributario, por ejemplo, derecho espacial, derecho agrario, son pocos los abogados que tienen la especialidad. Y yo pues saludo lo que usted realiza con estos aspectos, doctor. Muchas gracias, mi estimado doctor. Usted ha demostrado, ¿no? Usted ha demostrado que no hace falta tener, digamos, una posición holgada en cuanto a lo económico, en cuanto a las oportunidades que se dan para la juventud. Usted ha demostrado que con esfuerzo, con trabajo, con capacidad, se puede lograr instancias de nivel profesional pero muy elevadas, y por eso usted honra a este espacio con su presencia, mi estimado doctor. Quisiera hacer un redondeo de su explicación, si es que yo lo voy a poder hacer. Vamos a ver. Hemos visto en la primera instancia una diferencia muy grande entre la cantidad de casos resueltos dentro del Tribunal Constitucional y una pequeña cantidad de recursos contra tributos en general. Eso nos demuestra que, lastimosamente, este tema del derecho tributario y el del derecho tributario constitucional está siendo olvidado por los profesionales. Eso tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Por qué sentido? Porque se confunde muchas veces el hecho de que hay un recurso específico en la Constitución para tributos en general, y los colegas lastimosamente lo utilizan de forma equivocada, el amparo constitucional, porque ambos tendrían ese efecto de declarar inconstitucional una norma, declarar constitucional o inconstitucional una norma. Hemos visto el procedimiento que se sigue, hemos visto los resultados y efectos finales, y finalmente pues la exhortación de nuestro querido y apreciado doctor Iván Castro Miranda, quien siendo un profesional especialista en materia constitucional se ha acercado a la materia tributaria para poder darnos estas luces. Mi estimado doctor, un agradecimiento, la invitación que yo hago justamente es a profesionales que han sido reconocidos ya por la sociedad como especialistas, y para mí es un honor tenerlo presente acá en nuestro segmento que se denomina Tribu Tributaria. Su despedida, doctor, yo le quiero comprometer para otras oportunidades y desarrollando otros temas que usted haya vislumbrado en su actividad profesional. Su despedida final, doctor, y muchísimas gracias. Doctor, reiterar el agradecimiento de mi parte hacia usted y simplemente decirle que estamos a disposición ante cualquier evento académico, ante cualquier instancia académica, para que podamos establecer los estudios que realizamos tanto en el ámbito constitucional y acercándonos al ámbito tributario. Y además siga adelante con la defensa del contribuyente, estimado doctor. Muchas gracias. Y este tema ha tenido mucho que ver con este tema de defender los derechos del contribuyente. Estimados amigos, colegas y compañeros, muy buenas tardes, días o noches allá donde se encuentren. Cuídense, no salgan de casa, tenemos que salir airosos de este problema de salud y después sopesar el tema económico con el esfuerzo particular y personal, profesional de cada uno de nosotros. Adelante y muchas gracias. Hasta la próxima.